Saludos, amén. Que la gloria de Dios pueda salir así, grandemente, sobre todo nosotros, como dice esa alabanza, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Canta el Señor, toda la creación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bellas alabanzas. Aquí estamos, amén, alabando a Dios. Abiertos nuevamente para continuar con nuestro estudio bíblico. Amén, como Dios quiere. Nuestro estudio bíblico, la sanidad de Dios. Hoy, haciendo apertura al capítulo número 2. Amén. La vez pasada vimos el capítulo número 1, terminamos el capítulo número 1. Amén. Vimos las 5 preguntas, la contestamos, la vimos y vimos las dudas posibles y vimos cómo vamos creciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy estaremos dando apertura, amén, al seminario La Sanidad de Dios. Su libro, si quieren obtenerlo, pueden hacerlo a través de la editorial, que es Libro en Red. Amén. Si no pueden, por favor, pónganse en contacto con nosotros, porque aún nos quedan materiales. Amén. Seguro que, desgraciadamente, no es por nuestro deseo, la editorial lo ha puesto en venta, $50, 40 y pico, lo encuentras en Amazon en diferentes lugares, más o menos 45, 42, 43, más o menos. Y tenemos todavía materiales que ponerse en contacto con nosotros. Amén. Lo podemos hacer llegar a un precio muchísimo mejor. Amén. Gracias a Dios. Pues nada, estamos acá dando apertura nuevamente a la sanidad de Dios. Amén. Al capítulo número 2. Y antes de empezar, nada, quiero compartirles del mismo libro la apertura. Amén. De este capítulo número 2. El reino. Y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Amén. Y la poseyeron y habitaron en ella. Josué 21:43. Gloria a Dios. Esto se titula La preparación de Cristo. El capítulo 2 se titula de esta forma, la preparación para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartirles lo que abro en el libro. Dice, en este capítulo... En el capítulo anterior, perdón, no en este capítulo, en el capítulo anterior, el capítulo número 1, que es lo que recoge los libros de la ley, dice, cuando hablamos de los patriarcas, primeramente de Abraham, vimos cómo Dios los saca de la casa de su padre y de donde habitaban para remitirlos a una tierra que Dios le había prometido, y de esta tierra formar, ellos llegaban a establecerse, llegarían y se establecerían en ella, es Canaán, la tierra de Canaán, tierra desierta, infértil y deshabitada, solo pequeñas áreas ocupadas por cananeos. Y Abraham conquistó aquella zona y además compró algunas parcelas donde hoy asientan aún el cuerpo de Abraham y de su mujer, su esposa, amada esposa, Sara. Amén. Y continúa el libro dando una serie de eventualidades importantes en lo que es la introducción del libro y continúa diciendo ya al final, los textos bíblicos nos muestran la promesa y el pacto de Dios a su pueblo sobre la tierra que les dará, que ya les dio, mas ahora se la va a volver a dar. Recuerden que cuando Abraham salió de la zona de sus padres, tuvo su hijo Isaac, amén. Isaac dio lugar a Jacob, Esaú, y Jacob, su nombre fue cambiado por Israel, porque luchó contra Dios y contra los hombres, amén. Eso es lo que significa el nombre de Israel, amén. Y se establecieron las 12 tribus que descendieron de Jacob, de Israel, amén. Luego patriarca José, que también desciende de ellos, pero bueno, José, Dios lo utilizó para salvar a su pueblo de toda la hambruna que venía y lo estableció en Egipto y luego se establecieron en Egipto y de ahí sucedió el éxodo. Todo eso lo vimos anteriormente. Pero el pueblo tenía que retornar a su tierra, la tierra que Dios le había dado en la zona de Canaán. Amén. Dice, Canaán es una zona con una larga historia que remonta a su ocupación desde la fase neolítica más temprana, con importantes asentamientos a lo largo del tiempo como Jericó. Jericó se estableció luego de que Israel había salido por los hambres y se había establecido bajo la aceptación
en la época de José por el faraón, que se establecieran allí en la mejor tierra que tenía Egipto, amén, y se establecieron allí. Y el cambio del faraón, como sabemos, sucedió lo de Éxodo, que tuvieron 400 años de esclavitud, como bien se lo dijo Dios a Abraham, amén. Sigamos adelante. Entonces lo vimos, ya Jericó está establecido en esos 400 años y se establecieron otras como Agarí, Jerusalén, amén, que eso bien también, que después se estableció Tiro, Sidón, Biblos, Damasco y Gaza. Esos son poblaciones y asentamientos en todo lo largo de la historia. Fue habitada por pueblos muy diversos como los amorreos, los sabuceos, los ixos, los filisteos, los fenicios, arameos, hebreos, que por fin estos últimos conquistaron a varios de estos pueblos para tomar posesión de esta tierra y de su tierra, que sería su tierra. Amén. Y a continuación estaremos viendo este proceso llamado de la etapa de la conquista, que como les supuestamente se llama el capítulo número 2, pero nosotros no le llamaremos la etapa de la conquista, nosotros estaremos hablando de la etapa de la reconquista, mis amados, de la reconquista, porque será su tierra la que Dios le dio. Amén. Para nosotros etapa de la reconquista o etapa, lo que digo, etapa de la reconquista. Amén. Así que estaremos dando apertura hoy al capítulo número 2. Así que normalmente, como siempre, le damos la bienvenida, amén, a nuestro centro cristiano integral de sanidad, amén. Y recuerden que somos una institución eclesiástica para todos aquellos que se nos unen ahora, que no nos conocen. Somos una institución eclesiástica, lo reafirmamos, amén. Lo reafirmamos conforme a como Dios nos dio lugar y nos obró para su obra, amén. Somos cristocéntrica, amén. Somos una institución eclesiástica cristocéntrica, conforme bajo la orden de Dios y siempre bajo su sana doctrina. Tenemos metas, tenemos objetivos, amén, y tenemos visión. Nuestro objetivo, traer hombres a los pies de Dios. Nuestra meta, hermanos, conformar al nuevo ser o mente, el hombre humano redimido en Cristo Jesús, listo para estar con Cristo Jesús en ese siglo venidero, no el próximo siglo, ni en el siglo ni el 21, ni el 22, ni el 23, sino como cuando se establezca el reinado de Cristo Jesús, su reinado milenario. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero no creemos que tardará mucho. Creo que está muy pronto, amén. Estará muy pronto. ¿Bajo qué visión? Mateo 5, 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en el hogar. Amén. Y trabajamos bajo esa fórmula, la fórmula divina que le hemos explicado anteriormente. Gloria a Dios. Vamos a dar apertura con nuestra oración. Amén. Vamos a darle la advertencia informativa primero. Dice que la sanidad de Dios es un seminario bíblico libre y abierto. ¿De qué tipo? Teológicamente, del tipo orientador teológico completo. Amén. Sin fines de lucro del Centro Cristiano Integral de Sanidad. Primero, para todos aquel que desee conocer y saber que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo te ama y espera por ti. Amén. Segundo lugar, para el discipulado en Cristo Jesús. Y tercer lugar, para todo aquello que sientan el llamado de Dios, amén, que sirva como base teológica para la ordenación o licencias ministeriales, acorde a las instituciones eclesiásticas y acorde a los gobiernos de esta tierra. Recordamos, tenemos licencia en los 50 estados de Estados Unidos y 85 países más en todo el mundo. Es decir, quien termine y culmine el estudio bíblico como lo estamos haciendo, puedes estar encaminado para ser ordenado como pastor, amén, con licencia en los 50 estados de Estados Unidos, para establecer su iglesia, amén, plantar su iglesia y lo estaremos ayudando. No dude de ello, amén. Continuamos. Así que vamos a dar apertura con la oración que se titula Úsame. Sigan conmigo si quieren. Dice, sé que son tus manos las que guían mis pasos. Sé que nada debo hacer sin tu consentimiento, Dios. Y lo sé porque te sirvo, porque eres mi Rey, mi Santo Dios y Señor. Y eres mi Padre. Eres mi amigo. Gracias porque no merezco tanto honor. Gracias porque a tu santo y único Hijo enviasteis. Enviasteis para traerme la salvación. A todos, no a mí, a todos los que justicia te seguimos. ¿Qué debo de entregarme?
que debo de volver a nacer, que debo de congregarme. Bendito seas tú, oh Dios, bendito tú que en las manos de tu Santo Hijo pusiste la fórmula divina para vida eterna. Te alabo, te bendigo, te oro y te clamo a viva voz. Santo Padre, Santo Cristo Jesús y Santo Espíritu de Dios. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Un río sin corriente, una brisa que no sopla, una melodía muda. ¿Qué sería de mi vida sin ti, oh Santo Dios? Mi vida te entrego porque no es mía sino tuya. Y lléname de tu presencia, lléname de tu convicción y úsame, Santo Dios, para llevar tu palabra a todo rincón. Sencillamente porque tenemos la gran comisión, la gran orden de Dios que Cristo nos enseñó en Mateo 28, 19, 20, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado, y estaré con ustedes, nos prometió, todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Con Dios estamos y seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos dando parte a esta parte número 2. Recuerda, estamos en la primera unidad, que es Dios Padre obrando y preparando un panorama general del Antiguo Testamento. Amén. Y vimos los libros de la ley, lo que es la primera parte, lo que es la primera unidad, con lo que es la creación. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hoy comenzamos con el capítulo número 2, el reinado. Este capítulo número 2 tiene 2 puntos. El 2.1, que es la etapa de la reconquista, Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel, una parte. Y tiene el 2.2, lo que es la etapa del imperio de Israel, con Primera de Samuel, reino de David, reinado de Salomón, reinado del norte, reinado del sur y sus divisiones. Amén. De esta forma culminaremos con el capítulo número 2. Hoy estaremos dando apertura a la primera parte, lo que es Josué. Amén. Lo que es Josué, mis hermanos. Comparto aquí de Josué. Dice, este libro ha sido comparado a la carta de los Efesios del Nuevo Testamento. Se nos muestra y se nos habla cómo Dios hizo el milagro de derrumbar los muros de Jericó. Aquella ciudad con aquellos muros inmensos, unas murallas inmensas, incapaces prácticamente de ser abatidas por las armas de aquella época. Amén. De ser tomada la ciudad. Sin embargo, Dios, vamos a verlo, cómo lo hizo milagrosamente. Amén. Como mismo abrió el Mar Negro, como mismo abrió el río para que pasara el pueblo. Amén. Sigue diciendo, vemos la salvación de Ruth, una prostituta del pueblo que ayudó, amén, a los escogidos que fueron escogidos para ver y chequear todo dentro, cómo estaba Jericó, cuál era el estado de ánimo de Jericó, y ella lo salvó. Eso lo veremos ahí. Quien ayudó a los espías que fueron enviados para observar el pueblo y el estado de ánimo de los que allí estaban. La señal de la purificación del pueblo mediante la señal de la carne, que es la circuncisión, la celebración de la Pascua en los llanos de Jericó, la nueva dieta alimentaria que el príncipe celestial, el mismo Dios, Hijo, perdón, vamos atrás, perdone mi rapidez, la celebración de la Pascua en los llanos de Jericó, punto y coma, la nueva dieta alimentaria y el príncipe celestial, amén, el mismo que Dios Hijo visitó a Josué. Eso lo estaremos viendo. Amén. Josué, se considera que el mismo Josué es quien escribió este libro de Josué como líder de las naciones de Israel. Aparece como ser el personaje principal en ello y da detalles completos de todo lo que sucedió allí. Con ello, el tema y el propósito de este libro demuestra 3 puntos principales. Primero, que Dios cumplió su promesa con Abraham, con su tierra prometida. Segundo, que Dios, aunque rico en misericordia, con el tiempo juzga el pecado como un acto de justicia. Amén. Y tercero, que Dios juzga el pecado de todas las naciones y de su pueblo escogido, pero también de las demás naciones. Amén. Vamos a desglosar todo este bello libro. Amén. Vamos a estar viéndolo y vamos a comenzar. Josué, una pequeña introducción.
Nos dice en Josué 1:9, mirad que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Le dice Dios a Josué. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dios le dice a Josué. El nombre de Josué significa el Señor salva. Amén. Tiene bastante relación con Jesús. En hebreo, Josué, cuando se traduce en griego, significa Jesús. Sigue diciendo, bueno, la reconquista de la tierra prometida. Este periodo, el periodo de Josué, abarca unos 25 años y relata la conquista y el establecimiento de Israel en Canaán, la toma nuevamente y reposición de su tierra prometida, a la cual Dios había llevado a los patriarcas. Amén. En Josué se cumple el fundamento del Éxodo, la salida de Israel de Egipto, tierra de esclavitud, y su conducción a la tierra que Dios le había dado. Por ello reconocemos a este periodo como reconquista de su territorio, de su propio territorio. Amén. En Éxodo, Dios abre el mar rojo para que su pueblo pase, y aquí Dios detiene las aguas del río Jordán. Amén. Para introducir a su pueblo o a sus fieles a lo que es el territorio de Canaán. Amén. Veremos cómo son tomadas las piedras conmemorativas. Amén. Se hace referencia de 12 grandes piedras que fueron tomadas del centro por donde fluye el caudal del río, y se levantó un monumento para testimonio de ese cruce. Capítulo 4 del 1 a 24. Tomen notas. Amén. Estaremos viéndolo, pero tomen nota. Dios aseguró tanto la salida como la entrada de su pueblo. Algo que aparece en Éxodo, cuando salieron de Egipto, que Éxodo 14, 21 y 22, y acá en Josué 22, Josué 3, capítulo 3, del 13 al 17, Como nota, Moisés lo había exhortado con mucha claridad a que permanecieran fieles a Dios. Si recuerdan, cuando vimos Deuteronomio, cuando vimos Números, se repite constantemente las leyes y los modos de Dios, incluso Éxodo, como Dios le enseña al pueblo a no seguir dioses falsos, dioses ajenos, a ser fieles realmente, a no caer en idolatrías. Amén. Eso lo vimos y lo estaremos viendo constantemente, como Dios está sobre el pueblo, porque el pueblo y el hombre es dado a este tipo de eventualidades y a este tipo de cosas en contra de Dios. Amén. Sigue diciendo, dice que Moisés le reitera sobre ellos, permaneciendo en lo que es en las pautas de Dios, en el centro de cada aspecto de su vida, y que además serían bendecidos por ellos. De la misma forma, por el contrario, serían maldichos sí y condenados sí rehúsan cometer y ejecutar las autoridades de Dios y lo que Dios le dictaminaba. Amén. Y además lo entregaría a sus enemigos. Eso está en Deuteronomio 30, del 15 hasta el 18, lo pueden ver. Amén. Gloria a Dios. Como un bosquejo, este libro lo estaremos viendo, este libro de Josué, lo estaremos viendo, lo hemos dividido en 3 partes. Amén. Y esta primera parte, los preparativos para la victoria. Busquemos a Josué. Dije que los dividimos en 3 partes. Amén. Tomen notas. Tomen nota. Y vamos a ir viendo cada punto de esa primera parte, los preparativos para la victoria. Ahí podemos ver, en primer lugar, la comisión de Josué. Capítulo 1, del 1 hasta el 18. Y les quiero compartir algunas notas que les traigo. Abran sus Biblias y síganme. Dice, sucedió después... Déjame tomar mi puntero, que a veces pierdo por donde voy. Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán,
tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Sigue diciendo, todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los Atitas, hasta el mar grande, que está hacia la puerta del sol. Imagínate, hacia la puerta del sol. Será vuestro territorio. Amén, gloria a Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré, le promete Dios a Josué. Amén. Sigue diciendo, sé fuerte, valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le juré a sus padres que se las daría. Amén. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Amén. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y en la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Amén. Gloria a Dios. Porque entonces harás preparar tu camino y tendrás éxito. Jehová le promete y le dice a Josué. Amén. No te lo he ordenado yo, dice Dios, no te lo he ordenado yo, le pregunta. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Qué manera tan bella, tan solemne, tan importante de decir, sé fiel, sé fuerte, sé valiente, que yo estoy contigo. Amén. No deje que ningún espíritu de temor te invada. Échalo fuera, porque esos espíritus de temor no son de Dios. Échalo fuera. Y no estoy predicando lo que estamos viviendo hoy en estos días. Amén. No estoy predicando. Estoy llevando el estudio bíblico. Amén. Pero tómenlo, llévenlo, adquiéranlo, vívanlo. Amén. Porque Dios habla y su palabra es viva. Amén. Su palabra es viva. Y hoy estamos viviendo momentos muy, muy difíciles y muy determinantes. Yo decía en un poema que acabo de escribir, no lo voy a compartir, no voy a perder tiempo en esto, perdón, porque el tiempo merita. Pero, y es cierto, yo oro por todos nuestros hermanos. Primeramente por todos nuestros hermanos, porque se mantengan creciendo, se mantengan fuertes con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro incluso por aquellos que ves frente a la televisión, por aquellos que supuestamente nos gobiernan, por ellos oro, esos que ríen a carcajadas constantemente, que sus risas solo es para esconder el miedo y el temor que tienen dentro, pero yo oro por ellos también, porque son siervos del mal. Y les voy a decir algo, mis amados hermanos, les voy a decir algo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le ha dado la espalda para que ustedes obren. Pero si siguen por el camino que van, es a la total perdición y condenación. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, los que estamos aquí creciendo, los que vamos delante, los que tomamos las directrices de Dios, los que nos hemos entregado a Cristo Jesús, los que hemos vuelto a nacer en agua, y si no lo ha hecho, hágalo. Amén. Para ser bautizado por el Espíritu Santo, para crecer en santidad, porque sin santidad nadie conocerá a Dios. Esto para la vida eterna, esto es perfección y vida eterna. Fórmula divina, mis amados. Amén. Nosotros, sí, estamos en esta situación, pero en Dios, en Cristo Jesús, está la victoria. Amén. Seguimos adelante. En el punto número 12,
cuidado por los espías, capítulo 2 del 1 al 24. En capítulo 2 ya vemos cómo se toman a dos espías. Dice: Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías diciendo: id, reconocer la tierra, especialmente a Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rab, y allí se hospedaron. ¿Qué sucedió? Si lo leen van a ir viendo qué sucedió. Ellos estuvieron en la ciudad, estuvieron viendo a las personas, vieron que había temor, que habían comentarios sobre el pueblo de Israel que estaba cerca. Amén. Que estaban cerca, que no habían cruzado un Jericó, pero iban a cruzar el Jordán, el río Jordán. Y Rab, ellos entraron a casa de Rab. Rab es una prostituta, pero los acogió, se dio cuenta inmediatamente que ellos no eran de la ciudad, que ellos eran de Israel y que estaban allí, y ella los cuidó porque fueron buscando los soldados de Jericó, que es lo que está pasando, y ella los escondió, los protegió, y incluso salieron por una de las ventanas de detrás para que fueran de allí de la ciudad, y ellos le prometieron que ella sería salva. Amén, gloria a Dios. Vemos el punto número 3, el cruce del Jordán, capítulo 3. El cruce del Jordán, algo extraordinariamente bello. Y dice: y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron a Jordán, y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pusieron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes levitas levantándolas, partiréis en vuestro lugar y las seguiréis. Amén. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. Amén. No se acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: congregaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Capítulo 3, versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Les reafirma y le dice y les reafirma para demostración incluso al pueblo. Sigue diciendo el 8. Además, ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detenéis en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió: en esto reconoceréis que Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los hitas, a los areos, a los foraceos, a los gargeseos, a los amorreos y a los jabuseos. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar por delante del Jordán, pasar el Jordán delante de vosotros, Ahora pues tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas. Amén, quedarán cortadas. Y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en el montón. Dios Padre. Seguimos en el 14. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en las orillas del agua, entre paréntesis, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas,
todos los días de la cosecha. Sigue diciendo el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron. Dios, es un montón a una gran distancia de Adán, la ciudad que está al lado de Zeretán, y las que descienden hacia el mar de Arabá. El mar salado fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Continúa diciendo el versículo 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor tuvieron en la tierra seca en medio de Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Amén. Continúa diciendo, estamos en la recolección, ahora la recolección de las piedras, capítulo número 4 del 1 al 24. Sigue. Y sucedió que cuando todo el pueblo acababa de pasar el Jordán, el Señor habló diciendo, escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénales diciendo, tomad 12 piedras he aquí en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevándolas con vosotros y colocarlas en el alojamiento donde habéis de pasar de pasar la noche. Amén. Toma 12 piedras grandes y sácalas del medio del Jordán para demostración. Amén. De esta obra tan bella de Dios. Sigue diciendo. Llamó pues Josué a los 12 hombres y les dio esas órdenes. Y vemos que se hizo, vemos el altar que se hizo con ellos. Dice 9. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies secos de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Dios Padre, Dios Santo, Dios Padre. Dice, la consternación de los pueblos de la región, capítulo 5. Dice, y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacían hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había sacado de las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron. Amén. Se acobardaron. Y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Ya temían presentar guerra a los hijos de Israel. Amén. Seguimos viendo. Ahí vamos a ver lo que es la circuncisión, la nueva circuncisión a la nueva generación, capítulo 5, desde el 2 hasta el 12. Amén. Josué y el capitán del ejército. El capitán del ejército del Señor de Jesús. Es el 5, capítulo 5, desde el 13 hasta el 15. Quiero compartirle porque esto es una maravilla también. Amén. Dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en sus manos. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. Wow. Josué se postró en tierra, en tierra e hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Amén. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué, como mismo Moisés cuando ardía. Amén. Cuando ardía aquella zarza. Amén. Este mismo que se apareció a Moisés, se le apareció a Josué. Y ese mismo es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entramos en la segunda parte. Segunda parte, que es la prevalencia en la victoria. Y aquí entonces comienza
lo que es la campaña central. A Josué se le titula y se le llama el estratega, uno de los estrategas que aún todavía se utiliza en la historia de armamentística, en la historia de las guerras, etcétera, se utiliza y se habla mucho de Josué, porque bajo Dios, por supuesto, bajo la orientación de Dios, él fue hacia el centro, hacia Jericó, para así debilitar y tomar lo que era la conexión entre las otras ciudades, lo que era el sur, lo que era el norte, amén, y tener el control mayor. Entonces viene lo que es la destrucción de Jericó. Eso es una bella historia, la destrucción de Jericó. Capítulo 6, desde el 1 hasta el 27, completamente. Pero voy a tocar algunos punticos aquí. Léanlo todo completo, por supuesto, cuando vayan a estudiar todo esto, pero bueno, ya tienen una orientación más clara y más exacta. En el capítulo 6, versículo 3, dice: marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harán por 6 días. Dios le dice a Josué lo que deben hacer. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, por 6 días. Cada vez por 6 días. Y Jericó, amurallado, el ejército esperando el ataque, pero veían esto, rodeaban Jericó por 6 días. Ya ellos, el estado de ánimo de ellos no daba más. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de cornero delante del arca. Y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, no una sola vez, 7 veces. Entonces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y entonces tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad vendrá abajo. Amén. La muralla de la ciudad es comprobado hoy que no cayó ni hacia adelante ni hacia atrás. La muralla Dios la tragó. Se desaparecieron. Se la tragaron, el desierto se la tragó. Amén. Quieren dar un montón de explicaciones, que si tembló y que, mano de Dios, por favor, 6 días dieron vuelta. Hasta ese día entonces el último día dieron 7 vueltas completas. Amén. Y entonces él toca la trompeta. Por favor, la mano de Dios en todos lados. Amén. Estén seguros de ello. Y la muralla de la ciudad vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia delante. Amén. Y sigue diciendo en el mismo capítulo 6, versículo 15, dice: el 7º día se levantaron temprano al despertar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Aquí la explicación de lo que hicieron. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando el sacerdote tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Amén. Reafirmando. Y la ciudad será dedicada al anatema. Recuerden, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, ¿recuerdan Rahab? Que a los 2 espías los salvó. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió los mensajeros que enviamos. ¿Recuerdan? Gloria a Dios. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No tomad nada. Le dice Josué en orden de Dios: no tomen nada. Amén. No sea que las codiciéis, y tomando las cosas del anatema, hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Les advirtió: no tomen nada. Voy a tomar un poquito de café. Gracias. No tomen nada. Amén. Todo está dedicado a anatema, a maldición, a ceremonias a otros dioses. Amén. Y sigue entonces lo que es la derrota de Israel en Jai, capítulo 7.
capítulo 7, viene entonces la derrota de Israel en Jai. Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, desobedientes. Amén. Porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Zebuit, hijo de Saré, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas al anatema. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Dios sigue diciendo el versículo 6. Entonces Josué rasgó su vestido y postró su rostro en tierra delante del Señor, delante del arca del Señor hasta el anochecer. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Amén. Amén. Pidiéndole a Dios por ello. Pidiéndole a Dios por ello. Sigue en el versículo 10. Y el Señor dijo a Josué, levántate, porque te has postrado tu rostro en tierra. Israel ha pecado y también han transgredido mi pacto, y les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además la han puesto entre sus propias cosas, la han mezclado. Ay, Israel, cuántas veces caen en lo mismo, pero a veces nosotros vemos esto y cuando estudiamos esto decimos, Israel, qué desobediente. No nos vemos nosotros mismos. Dios nos está enseñando con esto a nosotros mismos cómo somos. Cuando salimos de las puertas de las iglesias, del templo donde estamos, de la congregación donde estamos, escuchamos el mensaje que Dios nos mandó, que nos envió, y en cuanto salimos por las puertas, bueno, que hacen comentarios algunos y otros pues se olvidan hasta el domingo que viene o el sábado. Amén. No, mis hermanos, nos debemos escuchar, debemos aprender, debemos poner en nuestra vida función a todas las directrices que Dios nos enseña. Tomemos todo el tiempo, porque la palabra de Dios es viva y nos viene a transformar. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelvan la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyan las cosas que dedicadas al anatema y que están en medio de vosotros. Amén. Dios los advirtió, pero bueno, el pueblo los hizo. Vemos derrota de Israel en Jericó, el descubrimiento del pecado de Acán, el 7. Esto es lo que vimos precisamente con el 6:26. Amén. Porque Acán fue precisamente el que tomó esto, tomó los anatemas, etcétera, y entonces fue que viene lo que es la caída de Jai, lo que es el capítulo número 8. Entonces conquistaron, cuando entraron en obediencia, escucharon a Dios, conquistaron lo que es Jai. Y así se va desarrollando lo que es el altar en la piedra de la lectura de la ley, está así lo cabanita. Vamos al B. Sí, el B. Estamos en el B, que es lo que es la coalición de las ciudades sureñas. Dice, a los enemigos de la cabanita, el engaño de los cabanoitas, 9, del 1 al 27. Dice, y entonces cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes de los valles y en toda la costa del mar grande, hacia el Líbano, los reyes de laitas, amorreos, cananeos, fereos, jabeos y jabuseos, y se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de que Josué había hecho lo que había hecho en Jericó y Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres con vino viejos y vino, etcétera, rotos y remaldidos, como que estaban muy mal económicamente, todo era viejo, estaban en quiebra prácticamente, y sandalias gastadas, remendadas, pieles viejos sobre sí, todo para engañar y decir que ellos no eran de ahí, ellos venían de otro lado porque habían escuchado. Vamos a seguir. Dice, vinieron a Josué al campamento de Gilgal
y dijeron a él los nombres de Israel, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano. Por eso venían con todas las sandalias gastadas, con las alforjas rotas, gastadas, mentiras. Hacer pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, quizás habitáis en nuestra tierra. ¿Cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondiendo ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? ¿De dónde vienen? Y les dijeron, tus siervos han venido de un país lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo con los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, con Sebón, con rey de Hesbón, con Yael, rey de Basán, que estaba en Astarot. En nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en vuestras manos para el camino y en el encuentro, y decirles, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros, con nosotros. Esto dijeron ellos. Amén. En el versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo al Señor. Amén. 14. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, de lo que traía este pueblo, supuestamente que venía de viaje lejano, que no eran de allí, que venía de viaje lejano. Amén. Y que tomaran, pusieran lo que es el consejo del Señor. Amén. Están llegando, perdón. Bueno, amén, continuamos. Como vimos, los hombres de Israel tomaron las provisiones de estos hombres y no pidieron consejo a Dios. No preguntaron. Vimos en el versículo 15, Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservar la vida. También de los jefes de la congregación se lo juraron. Amén. Y el versículo 16 ya comienza a enfatizar qué fue lo que sucedió. Dice, sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra, que no venían de ningún lugar lejano, ni mucho menos, y que habían tratado de camuflarse dentro de ellos, dentro de lo que es el pueblo de Israel. Amén. Posiblemente o bien que no lo atacaran como vieron ellos que estaba sucediendo con todo lo demás, o sencillamente infiltrarse dentro de ellos y atacarlos posteriormente. El 17 dice, y partieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Sifira, Baerob y Kiriat Harim. Un poco difícil. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación le habían jurado por el Señor Dios de Israel para que no lo hicieran. Y toda la congregación murmuraron contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel que ahora no podemos tocarlos. Amén. Esto es lo que haremos con ellos. Le dejaremos vivir para que no vengan sobre nosotros la ira por el juramento que le hemos hecho a Dios. Amén. Y los jefes le dijeron, dejadlo vivir, y fueron leñadores y aguadores de toda la congregación, tal como los jefes les habían hecho. Bendito Dios. Continúa. Bueno, luego vino lo que es el juicio contra los cananeos. Entonces Josué les mandó a llamar y les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos cuando habitan realmente en nuestra tierra? Amén. Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores de toda la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os dará toda tierra.
y que destruyera todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, tememos en gran manera por nuestras vidas y a causa de vosotros y hemos hecho esto para sobrevivir. Bendito Dios. Ahora pues, he aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te plazca, bueno y justo. Dijeron ellos, amén. Así hizo con ellos, él con ellos y los libró de las manos de los hijos de Israel, y estos no lo mataron. Amén. Continúa el 27. Aquel día Josué le hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor escogiera hasta el día de hoy. Amén. Continuamos el B, ok. Lo que pasó con ellos, perfecto. El C que está aquí debajo, la Confederación Unida con Jabín, capítulo 11. Ya vimos en las 10 derrotas de los amorreos. Amén. Capítulo 11. Vemos entonces lo que es del 11 desde el 1 hasta el 15, lo que es la derrota de Jabín y sus aliados. Amén. Josué toma en el versículo 16 del capítulo 11. Pueden ver cómo Josué toma posesión de toda la tierra. Y aquí tengo una nota. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra de la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas del Arabá, la región montañosa de Israel y las tierras bajas, desde el monte de Jaab, que se levanta hacia el Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte de Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. Recuerden que todo esto llevó un periodo de aproximadamente 25 años. Amén. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los jabeos que vivían en Gabaón, de toda la operación por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer los corazones de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos completamente, sin que tuviera piedad por ellos ni exterminarlos, porque el Señor así se lo dijo, y además se lo dijo a Moisés también. De esta forma se continúa explicando y diciendo, vemos la segunda parte. ¿Dónde está la segunda parte? La tercera parte lleva implícito lo que es la repartición de los territorios después de la conquista, porque aquí vemos que la derrota de los reyes, de otros reyes, los reyes derrotados, que se ven en lo que es el capítulo 12, que da una explicación completa de cómo fueron derrotados, el resto de la población estaba allí. Y ya en el 13 comienza lo que es la tercera parte de lo que estoy diciendo, es la repartición de los territorios después de la conquista, o después de la reconquista. Amén. La repartición de los territorios. Dice, era Josué ya viejo, entrando en años, cuando el Señor dijo, tú eres viejo y entrado en años, y todavía te queda mucha tierra por conquistar. Todavía te queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y toda la tierra de los jebuseos, desde Sigor y hasta el oriente de Egipto. Amén. Hasta la frontera de Ecrón del norte, que se considera con los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, el Goseo, el Adoseo, el Escaneo, el Egeteo y el Ecroneo, también el Abaseo. Es decir, todavía tenían tierras que conquistar. A estas alturas todavía el Israel no ha completado completamente su territorio. Si me escucha alguien de los islámicos, etcétera, de otros montones, van a hacer guerra contra mí inmediatamente. ¿Amén? Y aquí vamos a ver cómo sucede la división del territorio de lo que vimos en lo que es el capítulo 13 del 1 hasta el capítulo 22. Amén. 22, versículo 9. Pueden ver completamente
cómo la tierra se fue repartiendo entre los israelitas, amén, en cada tribu. Vemos la confrontación de la duplicación del altar, cuando trataron de duplicar el altar, capítulo 22, que le quiero compartir. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los quevitas y a los en medio de la tribu de Manasés, y les dijo, habéis guardado todo lo que Moisés llevó en el Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado y guardado el mandamiento del Señor vuestro Dios. Continúa diciendo el 4. Y ahora vuestro Señor Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él lo había hecho. Volved pues e id a vuestras tiendas y a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. De esta forma es como entonces dividen y comparten lo que es todo el reinado que están estableciendo. Amén. Que al capítulo 23, discursos que Josué da, y en el capítulo 24, versículo 29, ocurre Josué, no Moisés, la muerte de Josué. Dice, sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Amén. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Tiamnat Será, que está en la región montañosa de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y siervo de Israel, el Señor, todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habitaban, diciendo, conocido todas las obras, amén, todas las obras del Señor, de Josué y de Moisés, amén, gloria a Dios. Los huesos de José que los hijos de Israel habían traído desde Egipto fueron sepultados en Siquén, en la parcela del campo de Jacob. Había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata. Amén. Y pasaron a posesión de los hijos de José. Y murió Elazar, hijo de Aarón, y sepultaron en el collado con sus hijos Finés, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín. De esta forma comienza a establecerse nuevamente Israel en su tierra prometida, aún sin abarcar todo, y aún a esta altura de fecha que estamos viviendo, no tienen todo el territorio. Amén. Pero bueno, bendito Dios, bendito Dios. Concluimos, como siempre concluimos. El que tiene oído para oír, oiga. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Mateo 13, versículo 9 y versículo 12. Recomendamos siempre a leer Mateo 13, el 9 hasta el 17. Amén, gloria a Dios. Y terminamos orando de esta forma. Sé tu Dios obrando en nuestro interior. Transfórmanos y cámbianos de todas las costumbres y hábitos que tomamos en nuestro andar por esta vida. Perfecciónanos y límpianos de este carácter humano adquirido tras desobedecerte, Dios, y ayúdame a continuar en tu camino creciendo. Yo te pertenezco. Quiero que tú estés en mí. Y en tu nombre, Jehová, en tu nombre, Cristo Jesús, en tu nombre, Espíritu Santo, tu pueblo te dice amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, continuamos. Recuerden, si tienen problemas para encontrar este libro, La Sanidad de Dios, que es el seminario, si no quieren, no hay problema, porque estamos desglosando de esta forma, pero si lo quieren tener, y yo se lo aconsejo, si tienen un ministerio, un llamado con su Biblia, ténganlo, porque le va a servir de mucho para su ministerio, su vida en la obra de Dios. Amén. Si tienen algún problema para encontrarlo, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros le podemos hacer llegar a algunos de ellos. Amén. Todavía tenemos libros de esto. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Amén. Y continuaremos próximamente. Continuamos próximamente para desglosar totalmente este capítulo número 2. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y oramos por ustedes. Amén. En el nombre de Dios, en nombre de Jehová, en nombre tuyo, Cristo Jesús, en tu nombre, Espíritu Santo, tu pueblo que te ama te dice amén, amén, amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios.